No sé si se dieron cuenta, pero estoy alternando episodios en inglés donde tenemos una serie sobre el futuro del diseño en el gobierno, con episodios en castellano donde también hablamos de innovación social en el sector público. El foco en estas entrevistas en castellano no es en el futuro, pero siempre en algún momento hablamos del futuro. En esta específica entrevista sí hablamos bastante de futuros. Espero que se escuche el hilo, sientan que hay un porqué en la elección de la secuencia de entrevistas y se sintonice un encuentro entre lo que pasa en el mundo angloparlante y el hispanoparlante. El entrevistado de hoy es Juan Felipe Yepes, un politólogo colombiano trabajando en el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, al que le dicen IVO. En este laboratorio trabajan con perspectivas relacionadas al diseño. Hablamos en esta entrevista de la colaboración con diseñadores, de tejer redes en un festival, de pensar futuros, de un índice de innovación pública y de para qué sirve crear este índice e implementarlo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Juan Felipe Yepes, soy colombiano, soy politólogo con magíster en cooperación internacional y graduado del programa de liderazgo e innovación en gobierno de la Universidad de Georgetown. Papá, 2 hijas, muy feliz, y he trabajado en el sector público por casi ya, un buen tiempo. Yo era aquí unos 16, 15 años y lo último que he venido trabajando, la mitad de la carrera, ha sido temas de innovación. Antes trabajé especialmente, como yo creo que la gran mayoría de colombianos de mi edad, en temas de paz, en temas de conflicto, en temas de negociaciones. Trabajé con el gobierno en varios procesos de paz, reintegración, prevención de reclutamiento de niños, y luego ya pasé a todo el tema de innovación social e innovación en el sector público. Digamos que son como mis 2 facetas, y soy profesor universitario. ¿Y sos profesor de diseño en los Andes, puede ser? No. Soy profesor de la Escuela de Gobierno, que es más, temas relacionados con ciencia política, administración pública, pero traigo, la parte, por decirlo así, de diseño o de pensamiento de diseño en el diseño de políticas públicas, ¿no? La parte de innovación. Ah, ok. Entonces debo haber visto eso, que enseñabas diseño de políticas públicas. ¿En dónde ves el diseño en esto de la innovación? Yo creo que nosotros, las personas que estudiamos, en mi época o mucho antes, todo el tema de administración pública o diseño de políticas públicas, ¿no? Estoy hablando de abogados, administradores públicos, politólogos, entre otros, los tradicionales carreras de la administración pública, no nos enseñaron qué es diseñar como tal, ¿no? O la disciplina del diseño, ¿no? Que sí se lo enseñan mucho mejor, obviamente, en carreras como diseño industrial, diseño o arquitectura. Y es que cuando yo diseño, en realidad parto de un entendimiento profundo o sistémico de los problemas, y parto también, de realizar acciones basadas en la creatividad, la inteligencia colectiva y el prototipado, ¿no? Para evaluar, ¿no? Y retroalimentar y mejorar. Y eso creo que no se nos enseña como tal cuando diseñamos políticas públicas, porque cuando diseñamos políticas públicas estamos pensando bajo unos formatos mucho más de indicadores, metas, programas, acciones, que está bien, ¿no? Esa planificación. Pero el diseño parte, de un tema mucho más empático para mí, y trabajar o entender mucho mejor a ese usuario, ese ciudadano o esa persona que recibe ese servicio o esa aproximación dentro de las políticas públicas, ¿no? Que es un poco lo que yo hablo con mis estudiantes. No se nos ha enseñado muy bien qué es el diseño, ¿no? Entonces, eso, creo que es la gran diferencia y el gran aporte en estos temas. Pero bueno, vos te uniste a algunas diseñadoras, ¿no? En varios momentos. Estás trabajando en el IVO de Bogotá, donde también trabaja Natalia. Sí, yo trabajo en IVO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, desde hace ya más o menos 3 años, y trabajo con personas excelentes como Natalia Rodríguez, que viene más de la disciplina del diseño.
Y yo creo que, digamos que todo el ADN de los equipos de innovación con gente que ha estudiado diseño y con la que no, es que esté, digamos, incluido esa parte dentro del trabajo diario, ¿no? He trabajado con abogados, he trabajado con politólogos, también con economistas, pero ya todos, digamos, ven el tema del diseño como un tema transversal. Pero lo que sí es claro es que la inclusión de personas, digamos, que vienen de la disciplina del diseño en los laboratorios, unidades de innovación, viene ya en Colombia desde hace muchos años, y yo siento que fue un choque muy complejo tanto para la gente que trabaja en políticas públicas de manera tradicional como para los propios diseñadores, ¿no? Al principio no se entendía muy bien por qué diseñadores trabajando en la administración pública, ¿no?, que tienen unas formas de trabajar, yo diría que mucho más laxas, mucho más relajadas, mucho más de manejo de otras herramientas diferentes a las de la administración pública, que no se permite, digamos, esa entrada. Pero los diseñadores también a trabajar con personas muy cuadriculadas, muy cuantitativas, no tan quali, ¿no? Y que en realidad no les interesaba mucho entender el problema ni tomarse el tiempo para entenderlo, ¿no? Pero yo creo que ese aprendizaje constante, ¿no?, entre esas dos disciplinas ha hecho de la administración pública un espacio mucho más rico para la unión de esos dos. Por ejemplo, para un diseñador poder entender que un proceso de innovación, además del tema de creatividad, de imaginación, parte del desarrollo de prototipos que generan datos e información cuanti y quali que permiten evidenciar si un proyecto puede llegar a funcionar o no. Y eso se alinea mucho, digamos, con la experiencia de un trabajador tradicional de la administración pública, y es que necesita evidencia para continuar. Pero también una persona que trabaja en la administración pública, entender que no se las sabe todas, entender que el proceso nos muestra otro tipo de problemas sistémicos que no han sido tenidos en cuenta, y que es fundamental diseñar es para otros, no para uno, pensando que la solución que yo creo que es la que le funciona al otro, cuando nunca ha usado esos productos y servicios, ¿no? Claro, uno de los proyectos que vos trabajabas es con el Festival de Innovación Pública de Bogotá, ¿no? Como eso fue parte del Laboratorio de Innovación Pública. ¿Querés contarnos de ese proyecto? Sí, claro. Cuando Santiago Amador, digamos que es el líder de IVO, nuestro director, llega, digamos, a liderar IVO, el plantea y dice: Bogotá nunca ha tenido como tal un espacio donde se encuentren innovadores públicos, innovadores sociales, startups, ¿no? Y Bogotá sí necesita tener un espacio de encuentro anual, que sea un festival, ¿no? Y Bogotá, digamos, ha caracterizado por tener grandes festivales de música, ¿no?, de cultura, ¿no?, grandes espacios, pero no de innovación en el sector público, de innovación pública. Y el año pasado nos íbamos bajo el liderazgo de Santiago y de su idea de lo que era este festival, me dio a mí, digamos, la potestad de hacer ese festival y crearlo, y lo armamos teniendo en cuenta que en Bogotá se iba a hacer el Smart City Expo de FIRA de Barcelona, se iba a hacer acá en Bogotá. Entonces armamos ese festival y buscamos algo que fuera, digamos, apoteósico, muy grande, un espacio muy grande, de unas dimensiones inmensas, creando, digamos, una parrilla de invitados internacionales desde Christian Bason, Giulio Quagliotto, desde personas, digamos, o mujeres que han tenido un impacto latinoamericano muy relevante, como la directora de innovación de la ENAP en Brasil, como todo el equipo de Bloomberg Philanthropies y de su equipo de mujeres que trabajan en temas de innovación pública, ¿no? Entonces creamos una parrilla de invitados internacionales muy, muy, muy relevante y muy chévere, pero también le dimos espacio a las localidades de Bogotá. Bogotá está organizada en 20 localidades, ¿no? Son alcaldías locales pequeñas, por decirlo así, para la magnitud de Bogotá, aunque algunas son muy grandes, donde ya se está haciendo también innovación en las comunidades. Entonces también les dimos un espacio. Pero la idea era que esto era un espacio entre ciudadanos y funcionarios públicos para testear ideas, para ver, para mejorar la calidad de los servicios, o era solamente como un festival, como una especie de congreso donde se escuchaba a la gente, a los ponentes internacionales. Tenía, digamos, 3 espacios. Un espacio, digamos, de presentaciones, ¿no?, y de keynotes que se presentaban,
en temas de tendencias en innovación pública internacional, local, distrital y también latinoamericana, ¿no? Pero también tuvimos una serie de talleres prácticos donde iba la comunidad o la ciudadanía en general, temas de futuros de ciudades, temas de ciencias del comportamiento, ¿no? Temas metodológicos para que aprendieran. Pero también buscamos especialmente resaltar lo que estaba haciendo la comunidad y lo que estaban haciendo también las startups GovTech, startups de interés público que buscan resolver grandes retos de Bogotá y cómo las alineábamos con las entidades públicas, ¿no? Y eso creo que fue un gran diferencial. A este Smart City Expo iban grandes empresas que podían pagar su fee, a mostrar lo que estaban haciendo, y nosotros decidimos por qué no le damos un espacio también a estas startups de interés público que están trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas y que no han tenido, digamos, esa visibilidad o ese punto de contacto. Universidades, no creo que acá, yo creo que con lo que me llevo al final de festivo fue que tuvimos más o menos 1.800 personas que asistieron en un día a grandes actividades prácticas y de presentaciones, pero se vio en realidad el gran potencial de innovación que tiene Bogotá en un mismo espacio. Ciudadanía, academia, entidades públicas también, startups. No solamente entidades públicas, sino todos los que estamos actuando en este ecosistema. ¿Y cómo se usa un espacio así para innovar? O sea, ¿salen ideas nuevas de este espacio? ¿Cómo se, o sea, a vos que te gusta esto de medir cómo puede ser la innovación pública, qué tipo de cosas ahí te parece que salieron de crear un espacio así? Yo creo que se crea ecosistema y eso a veces es muy difícil de medir, ¿no? Porque no sale específicamente nada concreto al día siguiente. Sale gente inspirada, salen personas que han hecho contactos para entender mucho mejor cómo funcionan, salen un intercambio de conocimiento constante, de lecciones aprendidas o inclusive de buenas prácticas, ¿no? Pero se crea una costumbre de que cada año estamos haciendo actividades que permitan potencializar este gran conocimiento sobre innovación, ¿no? Sobre estos temas es difícil tener, digamos, indicadores en el corto plazo más de satisfacción, ¿no? De poder, de la gente que asistió al evento. Pero para mí se empiezan a tejer redes de conocimiento muy importantes que más adelante se pueden, digamos, visibilizar. Pero creo que un gran indicador también es cómo las entidades públicas le invierten recursos a esto que es fundamental. Es decir, oiga, yo soy una alcaldía comprometida con los temas de innovación y yo pongo recursos o busco financiación externa para hacerlo, ¿no? Ahí contamos con la presencia de la secretaria general, digamos, de la entidad, de la Secretaría de la Mujer en su momento, de la Servicio Civil Distrital, que se encarga de todo el tema de formación de innovación en la ciudad. Creo que también se ve un gran compromiso institucional que tenemos que seguir haciendo. Este festival debería hacerse cada año. ¿Y qué están pensando para el 2024? ¿De qué manera va a cambiar para mejor? ¿Hay algo que le recomendarías a alguien que está haciendo un encuentro de este tipo en su ciudad que no haga y que quieren cambiar y quieren desarrollar diferente en la próxima versión? Yo creo que en esta nueva versión, para mí, que estamos en un cambio de administración, ¿no? Para mí, creo que sería un tema fundamental poder incluir en la agenda un gran tema medioambiental. Y es cómo las ciudades están trabajando temas de innovación para contrarrestar, mitigar grandes temas relacionados con el medio ambiente, ¿no? Un poco hacia el futuro, pero en realidad no es futuro, es realidad. Actualmente Bogotá, por ejemplo, está viendo un tema con relación al incendio de sus cerros orientales en estos días que gracias al excelente trabajo del alcalde y su equipo ya está finalizando, pero son temas en los cuales debemos estar, digamos, preparados de manera constante. Yo diría el tema medioambiental es fundamental en esto, pero también empezar a traer a estas startups, ¿no? A estos grandes desarrollos tecnológicos, estos grandes emprendedores de base tecnológica, a que empiecen a mirar cómo pueden empezar a transformar la administración pública generando modelos de negocio, ¿no? Y cómo el sector público puede abrir las puertas a decir, oiga, necesitamos invitar a estos startups de interés público de base, digamos, tecnológica e innovadora a que vengan a resolver los problemas, ¿no? Yo me quedaría como con esos dos grandes temas transversales, ¿no? Donde puede participar la academia, la propia ciudadanía, ¿no? El sector público. ¿Y la ciudadanía participa también o es una cosa más de encuentro entre funcionarios y empresarios?
Yo podría decir que en este caso de Festivo la ciudadanía participó en la medida que incluimos muchísimo, primero, personas que no están dentro del sector público, como pueden ser las startups, pero también incluimos a la academia para que participara mostrando los procesos de innovación y buscamos también atraer a la gente de las localidades. En las localidades de Bogotá es donde en realidad está pasando la innovación y donde están los proyectos. Pero no te podría decir como tal que tuvimos una participación muy grande de ciudadanía, porque fueron 1.800 personas, pero sí el eje fundamental es que dentro de la parrilla de las actividades no fuera netamente un tema de servicio o administración pública, ¿no? Sino que nos viéramos como un gobierno colaborativo. Perfecto. Hace poco vos hiciste como una propuesta para el programa de liderazgo e innovación a una universidad, si entiendo bien, que era como armar una unidad participatoria para gobiernos. ¿Me querés contar? Bueno, primero, ¿por qué se la haces a esta universidad, la propuesta? Sí, en el año 2021 yo participo en una convocatoria de la Universidad de Georgetown de un programa de innovación y liderazgo en gobiernos, ¿no? Estábamos en plena pandemia y aplico, digamos, a esa convocatoria para estudiar, digamos, ese programa y resulté beneficiario. Digamos que en el desarrollo de ese programa se le pedía a los estudiantes que prepararan un proyecto, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de futuros, y yo ya había, digamos, revisado, leído muchísimo de temas de futuros en la administración pública. Hicimos una guía de pensamiento futuro para servidores públicos en Función Pública de Bogotá hace varios años. Ese tema, digamos que me gustaba mucho y empecé a leer muchos temas del Observatorio de Innovación Pública de la OSD y las personas que trabajan allá. Y se me vino esta idea, ¿no? De empezar, oiga, ¿por qué no creamos unidades de innovación anticipatoria en gobiernos? Si ya empezamos a crear o se han creado tantas unidades de laboratorios de innovación, ¿por qué no empezamos a crear una segunda fase o una fase un poco más de futuros de laboratorios de innovación? ¿A qué me refiero? Que los gobiernos puedan destinar recursos para crear equipos que estén pensando de una manera desde la innovación cómo resolver problemas que vienen en 20 o 30 años, ¿no? Y que se designe un equipo especialmente para eso. Es como laboratorios de innovación, pero que estén pensando en resolver desde ya problemas que vienen, digamos, en los próximos 10, 20 años. Pero ¿cuál sería la diferencia? Porque en general los laboratorios de innovación también se meten a diseñar futuros. O sea, ¿por qué tendría que ser una unidad diferente o tendría que ser el mismo laboratorio de innovación el que hace estas actividades en relación a los futuros? Los laboratorios de innovación en los que yo he trabajado solamente se enfocan en problemas de 4 años de mandato, ya sea del alcalde o del presidente, en el caso colombiano. Entonces están resolviendo problemas en realidad que políticamente son relevantes en una agenda de un programa de gobierno de 4 años. ¿Por qué? Porque estamos buscando que el partido político o la persona pues tenga réditos y siga adelante. Es el proceso político, digamos, normal. Pero no hay agendas en realidad o muy pocas agendas de futuro en los gobiernos para mí latinoamericanos. Eso es un gran problema. Es que no estamos dejando recursos para problemas que vienen más adelante. O no estamos como tal pensando en problemas que vienen para una ciudad como Bogotá, por ejemplo, o un país para Colombia, dentro de los próximos 15 o 20 años. Entonces, claro, uno lo que podría hacer es tomar los laboratorios de innovación y decirles, por ejemplo, oiga, trabajen ustedes en 4 retos de los 4 años que vienen, pero den 4 retos para trabajar en términos futuros, ¿no? Y cómo utilizamos la inteligencia colectiva, digamos, para resolverlos o para traer sobre la mesa propuestas. Pero creo que uno de los temas también más relevantes ahí dentro de lo que analicé es el tema de que esto podría ayudarnos a acabar con esta gran polarización que hay en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Y no estar pensando como tal en problemas a 4 años de planes y programas de gobierno, sino en realidad en cómo apoyamos proyectos, programas de gobierno que busquen resolver problemas futuros. Y es que yo estoy en realidad, por ejemplo, pensando en candidatos que me ayuden a resolver problemas que vienen, que en realidad no son de posiciones opuestas, sino son temas, digamos, de la propia supervivencia del ser humano o temas naturales, ¿no? Como el cuidado del agua, como el cuidado del aire,
etcétera, etcétera. Entonces yo siento que ese tipo, digamos, de nuevas agendas de futuros en los tomadores de decisiones podría llegar a mitigar un poco esta gran polarización que hay lastimosamente en la región y en el mundo. Bueno, o sea, esto de los 4 años es porque en realidad hay elecciones cada 4 años y muchos de esos laboratorios desaparecen después de ser parte de una administración. Entonces, esto de pensar a 20 años sin el compromiso de la próxima administración de gobierno es muy difícil, ¿no? O sea, entiendo que podría desaparecer la polarización si tuviéramos un plan a 20 años que podríamos seguir, pero ese plan entonces tendría que estar siempre pensado con la oposición, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá se crean políticas públicas que van a 15 o 20 años, trascienden administraciones, y cuando llega un nuevo mandatario o mandataria, debe, digamos, abrazar estas políticas, ¿no? Revisarlas, analizarlas, puede darle un toque diferente, pero digamos que van por debajo, por decirlo así, o van cubriendo los planes de gobierno, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Actualmente estamos ya en la administración del alcalde Galán, pero en la pasada administración de la alcaldesa Claudia López se creó la política pública Bogotá Territorio Inteligente, que es por 15 años. Esta nueva administración de Galán tiene que revisar muy bien esta política porque fue aprobada, digamos, por la institucionalidad bogotana, para que continúe y cómo se adapta. Entonces, creo que se podrían en realidad crear políticas públicas que hablen de los posibles problemas futuros que tienen ciudades, ¿no? Y eso ya se está haciendo. Chile, por ejemplo, tiene un consejo, un comité de futuros, ¿no? Bueno, los Emiratos también están hablando muchos temas de futuros. Finlandia, si no estoy mal, ha hecho temas de futuros, pero es poner el tema de futuros en la agenda. No el tema de futuros exclusivos de prospectiva y uso de datos para mirar qué viene en términos, digamos, cuantitativos, lo cual está bien, sino en realidad empezar a mirar con la ciudadanía y usar esta inteligencia colectiva para decir, oiga, esto es lo que viene, esto es lo que nos imaginamos que viene. Y desde ya, ¿qué posibles soluciones podemos empezar a trabajar? Es un tema complejo en la medida que yo considero que muy pocos tomadores de decisiones van a invertir recursos sobre problemas que puede que no lleguen a existir o problemas que no le competen a él o a ella porque va a durar 4 años, ¿no? Entonces, ¿yo para qué le invierto recursos a algo que de pronto que le ponga recursos que vengan en 4 años? Pero de 4 en 4 no vamos a llegar a resolver grandes problemas que tienen las ciudades y los países. Entonces, creo que la agenda futura es algo que hay que poner sobre la agenda, ¿no? Uno de los, digamos, acciones concretas que uno podría generar, es decir, hay unidades, hay equipos que se van a encargar única y exclusivamente en estos 4 años de resolver, tratar de resolver estos problemas que vienen. Pero ese equipo, ¿tendrían que ser parte del gobierno o tendrían que ser como consorcios que tengan también al sector público, a las universidades y tengan también financiaciones externas que no dependan del gobierno de turno, ¿no? Porque si dependen solamente del gobierno, el problema que tenemos es que la próxima administración puede no abrazar el trabajo que se hizo. De acuerdo, yo creo que debería tener una institucionalidad pública. Alguna política pública, algún documento que diga, oiga, esto es más de Estado que de gobierno. Y esto debería continuar. Puede ponerse en la financiación del sector público también, academia fundamental que esté metido, internacional también. Pero debe ser algo que le dé una fuerza institucional al país o a la ciudad, para que cuando se suban organismos internacionales o academia digan, oiga, esto no es solamente la academia diciendo cosas por organismos internacionales, sino es un compromiso de un país o de una ciudad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, pero nunca se debe perder, digamos, el compromiso de la administración pública. Y el compromiso parte de, como suele pasar, documentos de política pública, ¿no? Que busquen esa institucionalidad, acción o inclusive recursos. ¿Y ese proyecto lo presentaste adentro de Bogotá o de Colombia? Ese proyecto lo presenté, digamos, en la universidad y lo he venido, digamos, socializando con varias personas, compañeros. No lo he llevado todavía, digamos, a temas de administración pública. En algún momento se habló, ¿no? Se pensó en esto o se habló del tema.
pero genera en realidad estos temas de futuros miedo, desconocimiento y falta, yo diría, un poco de coraje por meterle la ficha, digamos, a estos temas, ¿no? Es difícil en un contexto político hablar de futuros, ¿no? Cuando ya los objetivos de desarrollo sostenible sabemos que son esa meta futuro que es insostenible, como tal llegar a cumplirla. Creo que se necesita recursos, valor para hablar de estos temas, ¿no? Y ponerlos sobre la agenda en un plan de acción y unas políticas públicas específicas, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Gobierno y Diseño, Políticas Públicas, Colombia y Diseño, Laboratorios de Innovación y Futuros. Las entrevistas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. En este podcast ya entrevistamos a una de las colegas de Juan Felipe y es Natalia Rodríguez Triana. Si querés profundizar y entender el trabajo de este laboratorio de la mano de una diseñadora, podés escuchar luego el episodio donde la entrevisto, el 451. Hablamos de servicios cuidados y participativos. Me gusta mucho esto de hacer varias entrevistas a gente del mismo laboratorio de innovación, porque cada uno te puede contar diferentes proyectos o mostrar diferentes perspectivas sobre el mismo proyecto. Así que después de entrevistar a Juan Felipe, también entrevisté a otras de sus colegas y ese episodio está por venir. Es una entrevista a Ana María Vargas Duque y Daniela Moreno. Ya lo podrán escuchar en unas semanas. En un episodio anterior entrevistamos a Christian Basson y también con él hablamos de la necesidad de diseñar a futuro. Él nos decía que tenemos que diseñar en paralelo a corto y largo plazo, no perder de vista ninguna de estas perspectivas porque al final son complementarias. Juan Felipe cuenta que Christian fue parte del festival. Evidentemente, tenemos mucho tejido y mezclas de ideas y seguimos propiciando más. Sigamos escuchando a Juan Felipe, que tiene mucho más para contarnos. Bueno, muchos están hablando también como de una cierta literalidad con temas de futuro, ¿no? Que la gente los entienda, o sea, que diferentes funcionarios públicos en diferentes categorías puedan como pensar ese futuro a 20 años, ¿no? Que todos tengan como la capacidad y las habilidades y las herramientas para pensar el futuro. Como de alguna manera siempre el futuro lo piensan como una élite muy chiquita. Entonces la idea de capacitar más gente para que lo haga propone esto de una habilidad en temas de futuro. ¿Qué pensás de eso? Cuando yo planteé este proyecto y me lo imaginé, yo me lo imaginaba de esta manera, Mariana, y es que, por ejemplo, si fueran un país, ¿no? Crear una comisión de futuros, unas personas contratadas, y que la propia administración, el propio jefe de gobierno pudiera decir, mira, los grandes problemas que yo veo a futuro son estos 4 o 5, ¿no? Ese equipo, ¿no? Capacitado, formado en estos temas de futuros, debería empezar a reunirse con las carteras que tienen la responsabilidad de estos temas y empezar a trabajar, haciendo etnografía, entrevistas, ¿no? Literatura, tratando de armar cómo sería, ese posible futuro para un país en los próximos 20 años a través de diferentes tipos de herramientas, pero hablando mucho con la gente. Creo que es fundamental eso, para presentarle en un marco de 1 o 2, 3 meses ese futuro a los tomadores de decisiones y decirle, mire, teniendo en cuenta datos, la gente, entrevistas, los planes de acción que vienen, este es el futuro, por ejemplo, en temas de agua para Colombia, ¿no? Especialmente cómo lo ve también la gente, ¿no? Cómo lo siente la gente, para generar una película clara de lo que viene, ¿no? Y desde ahí poder empezar a trabajar cuál sería una posible hoja de ruta para resolverlo, pero no solamente el gobierno, emprendedores, innovadores, academia, pero con soluciones. Lo que ha venido pasando
y el conocimiento que tú mencionas se ha venido enfocando especialmente en la producción de documentos sobre el futuro de los países y las ciudades. Pero parece que a veces se quedan, especialmente en documentos de izada de bandera que muestran es lo bueno que hizo el otro gobierno, pero no dejan nada concreto sobre lo que se podría hacer, ¿no? O lo que ya se ha hecho. Entonces, sobre el tema de capacidades, creo que Bogotá tiene grandes instituciones académicas que han venido trabajando la temática o que pueden generar esas capacidades en servidores públicos o en equipos de trabajo, ¿no? Universidad Nacional, Universidad de los Andes, el Externado, la Javeriana, el Rosario, ¿no? Entonces yo creo que se podría generar esas capacidades si se crea un equipo, digamos, para hacer eso, ¿no? ¿Cuánto vale? Puede costar unos buenos recursos, pero yo creo que tenemos que darnos esa oportunidad para hacerlo y creo que muchas entidades de cooperación, organismos multilaterales pueden financiar también, como tú decías, estos temas. Ya estamos tirando una propuesta, ¿no? Ahora, ¿quién nos la viene a dar recursos para que la concretemos? Perfecto. Y una de las cosas que vos también estuviste trabajando es un índice de innovación pública, ¿no? Como entender qué cosas hay que medir cuando uno está innovando. Y ese índice, yo lo traté de leer, es de lo más complejo, ¿no? Porque está tratando de como medir muchas dimensiones muy diferentes. ¿Querés contarnos de ese trabajo brevemente? De por qué un índice de innovación pública. Yo creo que el índice de innovación pública, cuando yo empecé a trabajarlo, salió especialmente de un proceso de fracaso que tuve trabajando con una entidad pública de innovación, ¿no? Y el gran fracaso en su momento, ¿no? Fue que no teníamos indicadores de lo que hacíamos. Pensábamos que porque hacíamos innovación ya estábamos haciendo las cosas bien. Y que todo lo que hacíamos, como era tener el apellido de innovación, iba a salir bien. Y creo que muchos de los temas de innovación parten de aprender de esos fracasos. Y ahí empiezo a pensar, bueno, ¿cómo generamos indicadores para medir los proyectos, pero cómo en realidad podemos generar un marco de acción para medir qué tan innovadores como entidades públicas somos y cómo mejoramos lo que estamos haciendo? Y cómo generamos una especie de sana competencia entre entidades públicas. Los índices suelen ser, digamos, unas herramientas muy poco innovadoras en la medida que son muy rígidas, ¿no? Indicadores, etcétera, pero son maneras de entrarle a una burocracia que funciona de esa forma, ¿no? Y yo lo pensaba así, decía también la innovación debe adaptarse un poco a lo que ya está pasando y tomar esas burocracias, esa forma de trabajar en la administración pública para cambiarla, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en la veeduría distrital, se me viene un día esa idea a la cabeza y como todo, ¿no? En una servilleta y hablo con mi jefe, en ese momento el veedor distrital, Jaime. Le digo, Jaime, si usted quiere que yo trabaje con usted, usted me tiene que dejar hacer esto. No, yo también quiero proponer cosas y hacer cosas diferentes, porque lo que ya estamos haciendo lo hacen muchos laboratorios, entonces cambiémoslo. Y me da, digamos, el visto bueno, como suele pasar mucho, le doy el visto bueno, pero no tengo muchos recursos, no hay recursos para hacer esto. Y se me vino la idea de crear un índice para medir la innovación en la administración pública. Y empiezo a revisar el tema y empiezo a ver que Finlandia, digamos, tiene el barómetro de innovación pública, que Nesta hace unos años, digamos, ha hecho muchas investigaciones sobre el tema, donde ha, digamos, consultado al Innovation Unit, a la Universidad de Aarhus, no me recuerdo el nombre bien, y otro tipo, a London School of Economics, y empiezo a hacer, digamos, un barrido internacional sobre la temática y a crear baterías de indicadores sobre eso, y a mirar también qué hay, digamos, en Colombia con respecto a mediciones de gestión, digamos, institucional. Y desarrollamos una primera batería de indicadores. Y creo que en ese momento con el equipo lo que yo les dije fue, si vamos a hacer un índice, tenemos que aplicar nuestra receta. Y nuestra receta es que tenemos que probarlo antes de sacarlo, tenemos que pilotearlo, tenemos que, como decimos acá, le tienen que dar mucho palo, feedback constante, porque lo que no puede pasar si somos una entidad de innovación es que saquemos algo que en realidad no lo hayamos, digamos, validado con los usuarios. Y así empezamos el proceso, creamos una batería de indicadores sobre 4 grandes componentes. Uno es capacidad institucional y es que tanto la entidad está casada con la innovación en términos de plata, en términos de apoyo institucional, en términos de personas. El segundo es, digamos, procesos y prácticas, y es dentro del core de la entidad qué tantas prácticas y procesos se hacen de innovación. El tercero son resultados y el último es gestión del conocimiento.
y es que si no hay gestión del conocimiento dentro de las entidades, es poco probable que tengamos innovación. Terminamos trabajando con la academia también, con la Universidad Nacional, nos dio mucho feedback sobre esto, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La aprobamos en una entidad pública que fue la Secretaría de la Mujer, se ofreció, digamos, a aprobarla y lanzamos este índice en su momento, ¿no? ¿Y lo usaron otros, aparte de ustedes que los probaron? ¿Lo usaron independientemente, autónomamente, otros grupos? Digamos que a nivel internacional sí, el laboratorio de Chile, digamos, utilizó las herramientas de este índice para crear su índice de innovación de Chile y otras entidades como tal, pero lo que hicimos fue, creo que para responder tu pregunta, Mariana, es que lanzamos ese índice y todas las entidades distritales debían en su momento reportar la información, ¿no? No solamente fue lanzar el índice, sino apropiar a las entidades para que entendieran y reportaran. Y sacamos durante esa administración la primera medición de innovación pública de Bogotá con unos resultados muy interesantes, pero como una hoja de ruta para la siguiente. Y lo que terminó pasando en todo ese proceso mágico de la innovación fue que se nos acercaron varias personas en ese momento para que incluyéramos ese índice como herramientas de medición en políticas públicas a largo plazo. Entonces, actualmente ese índice sirve para medir política pública de talento humano de Bogotá, que va por 15 años, política pública Bogotá Territorio Inteligente y otro tipo de políticas públicas. Ante la carencia de indicadores de innovación, apareció para darle, digamos, para ayudar a otras políticas públicas en el largo plazo. Entonces, este índice se mide cada 2 años por los próximos, 10, 15 años en Bogotá, lo que le da una permanencia, y la nueva administración de la veeduría distrital, que es la que lo maneja, le ha dado también unos toques muy interesantes para potencializar. Y yo diría que en Bogotá ya hay una sana costumbre por parte de las entidades públicas de diligenciar el informe del índice para reportar esta sana competencia de innovación. Vos hacés como mucho énfasis en el reporte, ¿no? Pero también lo más importante es que esto les sirva como para planear lo próximo que van a hacer, más que nada, ¿no? Porque este índice tiene como una mirada a futuro y cómo se pueden, es parte del reporte entender cómo se usa esa data a futuro, ¿cierto? Sí, lo que trata especialmente el índice, que los índices tienen muchas cosas, no solamente reportarlo y todo, es que tienen que salir en un tiempo específico, o el reporte debe salir en un tiempo específico para que le dé a la entidad plazo de tomar acción. Eso es fundamental. Entonces, lo que ha tratado de hacer siempre la veeduría es sacar los informes de los reportes y los datos de las entidades para que mejoren su puntuación por medio de acciones en lo que queda del año, ¿no? Los índices normalmente suelen reportar información del año pasado. Entonces, por ejemplo, estamos a 2024, el índice que va a salir o los reportes del índice que salen son de información del 2023. Entonces, el reporte tiene que salir en el primer semestre o en los primeros 4 meses del año aproximadamente para que le dé a la entidad tiempo de trabajar para mejorar para la próxima medición. Y lo que se ha hecho mucho especialmente es aprender de las buenas prácticas y de las lecciones aprendidas entre las diferentes entidades, generar cultura, comunidad entre las entidades para que no solamente reporten por reportar, sino que en realidad se vea un compromiso y una cultura dentro de las entidades. Creo que eso es lo más importante. Como siempre, hay unas más casadas con la innovación y otras que se quedan un poco atrás. Perfecto. Y decime, en el futuro, ¿qué querés hacer? ¿Dónde estás mirando? Ya hablamos de como unidad anticipatoria o laboratorio anticipatorio de futuros que tendrían que tener los gobiernos. Hablamos del festival de IVO y hablamos también, ¿no? Esto último de un índice de innovación. ¿En qué andamos por ahora? ¿O en qué estás mirando para el futuro? Yo creo que para el futuro, digamos, de los temas de innovación y donde yo quiero verme especialmente es poder empezar a trabajar estos temas de innovación desde un nivel más internacional, ¿no? Poder compartir el conocimiento, proponer nuevas cosas a nivel, digamos, internacional en diferentes organizaciones o desde la academia, ¿no?
Pero creo que un gran proyecto que me apasiona es el tema de futuros. Es algo que he venido pensando mucho, ¿no? Que Colombia o Bogotá puedan llegar a tener una unidad, un equipo política, algo que muestre el compromiso por los grandes temas de futuros, que no es lo que normalmente hacen los gobiernos y es preocuparse por los temas de ODS, que está bien, pero creo que hay que ponerle directamente plata, recursos, institucionalidad y personas a trabajar esta temática. Creo que ese tema, digamos, es fundamental. E inclusive en tema de índices, poder plantear un subcapítulo dentro de este índice de innovación y es uno relacionado con preparación para el futuro. ¿Qué tanto las entidades públicas están preparándose para temas futuros de sus diferentes competencias o áreas, ¿no? Y creo que eso sería súper interesante porque empieza a mover la agenda también de indicadores, que es muy burocrático, pero así funciona, a reportar, ¿no? A hacer sobre temas, digamos, de futuro. Y otra línea muy, muy articulada a todos estos temas, que le he aprendido mucho a mi jefe actual, que es Santiago Amador, es mirar cómo las startups de interés público nos pueden ayudar, los GovTech, a que la administración pública cambie estos temas o cómo pueden adaptarnos mejor al futuro usando, digamos, el gran trabajo de las startups, ¿no? Para resolver problemas de ciudades, de países, sociales, etcétera, etcétera. Cuando hablas de estas startups, ¿me das un ejemplo concreto? ¿Cuál sería una que están mirando que les interesa? No, digamos que ahorita no hay ninguna que estemos mirando para apoyar ni nada. Te digo, digamos, ejemplos, digamos, de startups que a mí, y de ejemplos de ciudades, ¿no? Una startup que me gusta mucho, que la sigo mucho, es una que se llama Glass, en Estados Unidos, que la dirige una mujer. Glass de transparencia, ¿no? De vidrio, de ser transparente. Y es una startup que, según lo que he leído y entiendo, se preocupó especialmente por analizar todas las contrataciones en la administración pública norteamericana, pero especialmente las contrataciones que no se ven mucho por su cuantía pequeña, puede ser, y que terminan siendo mal utilizadas, etcétera, ¿no? Y lo que ella hizo fue crear una especie como de marketplace donde cogió todos estos datos, toda esta información pública y creó un portal donde startups o empresas que quieren, digamos, participar en procesos de contratación pública pueden ver estas ofertas de contratación que son de un monto, digamos, pequeño, pero si tú lo multiplicas por varios en el país puede ser una cifra muy interesante para que puedan participar de esos procesos, obviamente bajo un modelo de negocio que ella plantea, que supongo que serán membresías o porcentajes, ¿no? Pero nosotros también tenemos eso, pero lo hace el gobierno. O sea, el gobierno tiene una plataforma donde están todas las licitaciones públicas publicadas. ¿Eso no sería así? Sí, pero de pronto esa plataforma en algunos casos no es tan amigable, no es tan fácil, ¿no? Y no en realidad te ayuda a encontrar y a filtrar las que tienen que ver con los servicios que tú brindas. Entonces, jalar esos datos y crear un marketplace especializado para proveedores de tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo cojo yo eso y lo uso? Porque mucha de la información que está abierta en la administración pública, por mucho que esté abierta, está incompleta, no se entiende, es difícil de encontrar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos mucho más asequible? Y cómo también tengo que cobrar por eso en algún sentido, ¿no? Esa es una que me gusta mucho porque está mezclando un gran problema de la administración pública, ¿no? Esa transparencia de los contratos, el uso adecuado de recursos públicos con unos operadores grandísimos o startups que pueden llegar a entrar a acceder a recursos públicos sobre montos que de pronto no requieren tanto papeleo y burocracia. Pero hay una ciudad, que es la municipalidad de Córdoba, que me gusta mucho ese modelo, bajo el liderazgo de Luciano Crisafulli en Corlab, se llama ese laboratorio. Córdoba en Colombia, porque nosotros también tenemos No, Córdoba. en Argentina. Ah, en Sí. Argentina. Y ellos, Ok. digamos, la municipalidad creó su primer fondo GovTech, ¿no? Digamos, con el acompañamiento de BID y de la CAF y lo que hicieron, porque ya ahora creo que pasaron, digamos, ya no son alcaldes, sino son gobernación, no sé cómo se diga, se me olvidó el nombre de Argentina, pero ya pasaron a elecciones y ya subieron, digamos, a la región. De municipalidad. Pasaron de municipalidad a región.
y crearon un fondo especialmente donde la municipalidad pone recursos, lanza retos, digamos, de innovación abierta y especialmente para que startups puedan resolver esos problemas. Pero no solamente se les da recursos, sino ese recurso que le da la municipalidad es para que entre a ser parte de acciones de la empresa. No más de un 10% o 15%, si no estoy mal. Entonces se ve, a mí me gusta mucho este modelo de Estado emprendedor, donde el Estado dice, oiga, yo creo en realidad en las startups y creo que lo pueden hacer, pero no solamente le voy a dar el recurso para que lo haga, sino quiero hacer parte de las acciones de esa compañía. Es bien interesante ver ese modelo, porque se ve, digamos, un apoyo directo a estas startups que están resolviendo grandes problemas públicos. Y así hay muchos, o hay, digamos, muchos startups que no ven un modelo de negocio en temas sociales o en temas públicos. La idea es decir, o poder abrir esas puertas para decir, sí hay. Decime una cosa, ¿y qué podemos leer en relación a estos temas? ¿Qué nos sugerís? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando? Yo sigo mucho el Observatorio de Innovación Pública de la OSD, OPSI. Hay varias personas que escriben ahí. Me gusta mucho Bruno Monteiro que escribe ahí. Piret también escribe sobre temas futuros que me gusta mucho. Leo mucho, digamos, sobre ellos. He estado leyendo muchos temas de inteligencia artificial o inclusive hacer cursos. Hay un curso que estoy tomando virtual de la Universidad de Helsinki sobre inteligencia artificial muy interesante y creo que eso es clave, digamos, en verlo y analizarlo. Los elementos de AI. Sí, pero creo que yo lo que normalmente hago y es mi recomendación como tal es estar en grupos de WhatsApp o grupos de comunidades sobre temáticas que nos gustan, donde constantemente están sacando, digamos, información sobre una temática, ¿no? Pero con regularidad sigo mucho el Observatorio de Innovación Pública de la OSD y en Latinoamérica sigo mucho las publicaciones del Laboratorio de Gobierno de Chile que tienen un manejo de la gestión del conocimiento impresionante sobre todo lo que está socializando a la comunidad. Muchísimas gracias por la entrevista. Me gustó la idea de un índice de innovación pública, sobre todo si hace a compartir las mejores prácticas y aprender de pares. Juan Felipe menciona que en Finlandia existe. Sí, es verdad, y conozco a las personas que lo desarrollan, pero la verdad que todavía no hay muchos organismos que lo usen. Se hizo desde el Ministerio de Finanzas y en inglés lo encuentran por Public Sector Innovation and Productivity, innovación y productividad en el sector público, y de ahí como barómetro. Ojalá que con el tiempo se use más y podamos dedicarle otra entrevista al tema. El tema que sí venimos revolviendo es cómo nos preparamos para el futuro, cómo las entidades se preparan, cómo el diseño nos puede ayudar a pensar el futuro, cómo se diseña el futuro o cómo se diseñan las transiciones hacia futuros más queribles. Viene una serie sobre el tema en castellano. Ayer estaba mirando los resultados de la encuesta sobre el uso del podcast en la educación en diseño. 103 personas la respondieron, muchísimas gracias. Y una de las cosas que alguien pedía era más episodios sobre el futuro y también investigar en las utopías. El tema me fascina. Tengo que encontrar una copiloto para esta serie, pero ya vendrá. No es una utopía investigar sobre utopías usando podcast. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.